desde los subterfugios, los rincones menos explorados, de los que nos propone la agenda política, ¿dónde ponemos luz, Fabián Wallman? Bueno, habíamos hablado un poquito acerca de las novedades que hay en el ámbito de la Casa Rosada, con una revitalización de lo que es las Fuerzas del Cielo, no solamente por el nombramiento de quien era contador directamente de Santiago Caputo, sino porque Romo, el titular de la bancada bonaerense La Libertad Avanza, fue reconfirmado. Agustín Romo en su cargo. Digamos, entre paréntesis, que Agustín Romo pasa más tiempo en el despacho de Santiago Caputo que en la legislatura bonaerense. Dicho esto, está claro que el avance de las Fuerzas del Cielo sobre aquellos rémoras y del carlinismo sobre las rémoras del primer inicio del gobierno de Javier Milei está marcando un rumbo y un paso acelerado. Un paso que vino de la mano fundamentalmente de las elecciones del 26 de octubre pasado, ese triunfo consolidado a partir de la intromisión clara en un porcentaje que no lo podemos medir de ninguna manera, pero sí sabemos que existió, de las declaraciones de Donald Trump. Y un Donald Trump que ayer directamente dijo que va a atacar por tierra a Venezuela y también aludió a Colombia diciendo que todos aquellos que produzcan cocaína van a ser blancos de sus Fuerzas Armadas. Y en este contexto, la presencia de Peter Lamelas ayer en la Casa Rosada, primero en el despacho de Diego Santilli, sobrevolando de alguna manera y controlando lo que ha sido la agenda del Colorado con todos los gobernadores, y la posterior presencia del embajador norteamericano en la jura de Alejandra Monteoliva, muestra a las claras la supervisión del ojo de los Estados Unidos acerca de lo que está haciendo Javier Milei. Un Javier Milei que después de tomarle y poner en posesión del cargo a la sucesora de Patricia Bullrich, la primera persona que saludó y estaba presente en el Salón Blanco era nada más y nada menos que el mismísimo embajador de los Estados Unidos. No fue a saludar ni a su hermana, ni a Petri, ni a Santilli. No hay mucho antecedente de embajador. Ninguno antecedente de un embajador presente en la jura, por lo menos en tiempos democráticos, de un ministro del Poder Ejecutivo. Y en ese mismo ámbito, en esa misma Casa Rosada que estuvo sacudida ayer a horas de la tarde, horas de la noche, por la salida de Sergio Neifer, la reposición en un cargo. Recién me acaba de pasar la nueva nota con los antecedentes de este personaje, que había sido el contador, así que creo que en ese marco está clara la incidencia del titular de las Fuerzas del Cielo. Y una política desde el lado de Karina Milei. Yo publiqué una nota ayer o antes de ayer acá diciendo quién es el padre o madre de la criatura con respecto a lo que es el bloque y la avanzada de esta nueva conformación de una bancada que parecería inclusive hoy, a estas horas, reducir aún más el poderío del peronismo con la salida casi conformada del diputado por San Luis, que señala también esto, que viene siendo una cuestión que nosotros venimos detallando desde, entre comillas, el interior, y la necesidad de tener otra mirada, que no lo expresó, como lo expresó Pablo Shedrin acá, que no apunte solamente a las necesidades del AMBA. Y en esta cuestión, en una discusión a cielo abierto del peronismo por cómo será la continuidad estratégica del comando, la disputa que hay desde la provincia de Buenos Aires, que se vio reflejada en el despido de un funcionario de Correa, el ministro de Trabajo, quien directamente echó a un personaje, a un miembro de su cartera, por solicitar que a Cristina Fernández de Kirchner le saquen la representación del PJ.
la titularidad del PJ. Una medida que Correa, bueno, dijo, al margen de las discusiones políticas que las tenemos, es imposible sostener en el cargo, en un gobierno peronista, a alguien que vaya contra Cristina en estos términos. Pero sí está demostrando de alguna manera el grado de confrontación que hay desde algunos sectores, especialmente algunos intendentes de la provincia de Buenos Aires contra Cristina, en un mismo juego, de alguna manera, que es la que plantean algunos gobernadores, todavía dentro de la estructura, como Quintela, pero que apuntan a generar alguna alternativa diferente al mandato de Cristina Kirchner. Mientras tanto, la situación por lo bajo continúa arrojando resultados realmente alevosos y en contra de lo que es el trabajo, con despidos y cierres cotidianos, con importación de más basura y chatarra, en este caso de ropas, de alguna tienda afamada y deseada por aquellos que viajan al viejo continente, como H&M, que va a distribuir coto ahora, como una expresión clara de que el gobierno sigue sosteniendo esta fantasía o realidad que no sabemos efectivamente hasta cuánto va a acontecer. Además de, por supuesto, lo que se mantiene dentro del Estado, un Estado en el cual las paritarias de los trabajadores van con una disminución este año solamente de un 50% del salario, y una discusión dentro del propio gobierno exigiendo ya a viva voz de parte de los funcionarios debajo del secretario, que no reciben ningún tipo de compensación. ¿Por qué? Porque Karina Milei, ministros, Adorni, pueden distribuir unidades retributivas entre aquellos que forman parte de su equipo, mientras que el resto de los trabajadores solamente están atados a la pauta del aumento salarial. Hoy la sesión va a mostrar un dibujo completamente distinto en el Congreso, y esta perspectiva de un Javier Milei empoderado, aunque con algunas miradas poco agradables, digámoslo, desde los Estados Unidos, si uno se atiene a lo que nos enteramos en las últimas horas por el faltazo. Yo te había dicho ayer con respecto a la no ida de Javier Milei al sorteo de Washington, que quizá había otro tema. Bueno, todavía no sabemos efectivamente y no se ha puesto luz sobre eso. Que pero Scott Bessent no venía, ya estaba circulando desde la semana pasada la cancelación del viaje de Scott Bessent a la Argentina. Sí, da cuenta, por supuesto, de no tan fluido vínculo, pero ya que mencionas esta situación y que tanto tiene que ver con el frente económico, decir que si bien todavía no escuchamos, y esto es lo que amerita poder referirse a una exposición, el título que trasciende de lo que dijo Caputo es que volvió a reiterar que está hablando con los bancos para un posible crédito de entre 5.000 y 6.000 millones. La novedad es que dio una cifra, pero lo cierto que el gerundio, el hablando, da cuenta una vez más de lo que de alguna manera marcábamos como una negociación por lo pronto empantanada, sí. Y por otro lado, bueno, la subordinación a los Estados Unidos en un aspecto que no es menor, ¿no? Cuando en aquella oportunidad hablamos con el teniente ex titular del comandante en jefe del ejército, Paleo, ya había tirado por la borda la compra de los instrumentos para la defensa que estaba haciendo el gobierno. Ayer Petri volvió a hacer una férrea defensa de la adquisición de los aviones F-16 que van a llegar el próximo domingo a Río Cuarto, y piensa hacer una fiesta fenomenal, supersónica, con vuelos que quizá pasen aquí por la Plaza de Mayo también. No se sabe de eso, estos no 6 aviones, no está Plaza confirmado. de Mayo, ¿no? No, porque no está confirmado. La gente está muy ilusionada. Sí, yo creo que sí, porque ver los hilitos blancos de estos aviones. No, es hermoso ver pasar aviones de guerra. Un show de los aviones de guerra. Qué planazo un domingo. ¿Qué tenés que hacer? Nada más que eso. Independientemente de eso, hay una par de cuestiones que uno quisiera que se discutan, y claramente, porque cuando hablamos de desarrollo de país, de proyecto nacional, una de las cuestiones que más influye, por supuesto, es la política de defensa. Y este gobierno se ata
de pies y manos a las definiciones de Estados Unidos, y en ese sentido solamente lo que produce son compras necesarias, por supuesto, para el ejército o la Fuerza Aérea o la Armada, pero que en este caso ambos equipamientos son de poca, no poca utilidad, porque se le puede dar utilidad, pero no pueden cumplir específicamente la función para lo que lo necesitamos en estos momentos. Por un lado, los F-16, que tienen dos cuestiones principales. Una, el combustible, Lu, para proveerlos y alimentarlos, no se produce en el país. Tiene que haber, hasta ahora se importaba, se llama JB-18, tiene que producirlo, supuestamente YPF, para que esto pueda generar algún tipo de diferencia en el sentido de que no sea tan costoso. Y por otro lado, la posibilidad de el recorrido que tienen y la autonomía de vuelo, que llega aproximadamente a los 840 kilómetros, en línea recta, en 840 kilómetros. La distancia en línea recta del territorio a las Malvinas son 950 kilómetros. Un avión, cuando está en combate, nunca hace una línea recta. ¿Vos querés ir a la guerra, Malvinas? ¿Cómo? ¿Vos querés ir a la guerra, Malvinas? No, yo no quiero ir a la guerra con Mejor Malvinas. entonces que no lleguen. No, bueno, pero no es esa la situación. La situación es que vos tenés que plantearte si efectivamente el hecho de que generar un recurso que ponga en alerta, que de eso se trata, todo lo que significa la zona de conflicto, y le implique mayor erogación, mayor gasto, mayor insumo a la Gran Bretaña, que está a 13.000 kilómetros de distancia, y ponga en discusión nuevamente el tema, está claro que de alguna manera... ¿Para qué dijo Petri que los compró? ¿Cuál es la explicación? No, ninguna, no hay ninguna explicación. No van a volar nunca, entonces. No van a volar nunca. Bueno, el domingo sí. El ministro de Defensa no se puede claro, el domingo para sí, eso. el domingo sí. Petri dijo que nos poníamos a la altura de las mayores potencias mundiales. Bueno, hay una nota hoy que levanta Sebastián Lacunza en un medio especializado diciendo que los F-16 fueron una complicación para Ucrania, se los cedió Dinamarca y no fueron una ayuda. Y el otro elemento que va a ser utilizado y comprado se llama Striker, que es un blindado que no sirve, por ejemplo, para provincias como Formosa y Chaco, porque no es un anfibio, o para la Mesopotamia. Esto, en definitiva, viene a... Bueno, tampoco ninguna maquinaria militar conforma a todos. Claro, ¿qué tenés? Un aparato que puede en todos lados, todo, ¿no? No, esto está pensado para la guerra de Irak. Está pensado para la guerra de Irak, Lu, por eso nada más. Pero esto como... Lo cierto es que Argentina no tiene potenciales conflictos bélicos, y este equipamiento o esta adquisición en todo caso es para ir a apoyar la defensa militar de Estados Unidos, digo, para salirle de colateral. Sí, conformar junto con el Comando Sur de los Estados Unidos lo que efectivamente los Estados Unidos plantean para la República Argentina y su Patriota Cero. Entonces hay que ver si llegan a Venezuela, eso. No, yo no creo que... Mandame las moscas, mandale las moscas a Maduro, entonces mandan los F-16. Bueno, Menem ya lo hizo. Dice, sal, Menem lo hizo en Irak. La posibilidad de que Milei lo haga, por Milei lo haga aquí está abierta. Yo le mando las moscas, pero ponerle la nafta pues no tengo. Es así. Pero para cerrar esto, creo que desde el punto de vista internacional, estamos en un momento, como habíamos empezado, de fog of war, de neblina de guerra. Y aquí en la Argentina hay algunas cosas que se aclaran, pero no se avisora tampoco un horizonte demasiado claro. Todo es bastante gris, y en esas tonalidades hay que ver lo que pueda acontecer de ahora en más dentro del Parlamento. Y fundamentalmente en lo que significa cómo va a avanzar el gobierno con sus propuestas de cambio, si efectivamente va a conseguir los votos para avanzar con la reforma fiscal, con el nuevo Código Penal, qué pasará en el Senado con la reforma laboral. Bueno, todas incógnitas, inclusive mismo el presupuesto,
una persona muy cercana a Santiago Caputo me decían que él prefiere no tenerlo para trabajar libremente. No, bueno, eso es lo que puede pensar Santiago Caputo, pero el gobierno está contra las cuerdas, no tiene ninguna chance. Wellman, te lo voy a decir, es un pedido. No juega Santiago Caputo en esta discusión porque se lo pide, una vez más, toda la élite financiera, incluso FMI, incluso Tesoro norteamericano. Digo, está la necesidad de tener un presupuesto que incluso que legitime básicamente la toma de deuda, una demanda que no va a poder sortear. No va a poder sortearlo como una meta de reservas por un waiver. El presupuesto, como algún texto de reforma laboral, tiene que mostrar en el corto plazo. Bueno, yo ahí me atrevo a poner algo en duda que tenga que ver con, efectivamente, muestre ese presupuesto lo que los gobernadores oficialistas de alguna manera tiene le ninguna chance de no lograr mostrar el apoyo del Congreso, te lo digo, ninguna. Ahí se precipitarían mucho más los tiempos de una crisis política fogoneada por los financistas de nuestros días. Confianza en